que vimos nosotros la clase pasada, con lo cual avanzamos rápido. Todo esto es lo que vimos en la clase pasada. Y ahora lo que vamos a estar viendo es esta parte, el apéndice del capítulo 4, donde vamos a estar viendo la formulación matemática de la teoría del consumidor. Lo primero que tenemos que tener claro es que lo que estamos buscando es utilizar herramientas matemáticas para resolver el problema económico. Lo que tenemos son dos métodos alternativos y el que usamos nosotros en la mayoría de los ejercicios es el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Esto es lo que usamos nosotros para resolver los ejercicios. Para esto lo primero que tienen que hacer es repasar obviamente la parte matemática de manejo de herramientas y es entender que es uno de los diferentes procedimientos que podemos utilizar para resolver el ejercicio. Es uno que la verdad que entendemos es el que de manera más ordenada les va a permitir llegar al resultado con menor cantidad de errores, ¿sí? Los ejercicios que vamos a estar utilizando para resolver temas económicos son el que está ahí como aplicación de maximización de la utilidad sujeto a un nivel de ingreso dado, o la opción B, minimización del gasto sujeto a un nivel de utilidad. Esos son típicamente los dos ejercicios que nosotros tenemos en teoría del consumidor y a partir de los cuales vamos a obtener las funciones de demanda y vamos a obtener las canastas óptimas demandadas por un agente representativo. Para esto lo que tenemos que entender es cómo funciona la herramienta matemática que estamos utilizando. Lo primero que vamos a entender es, primero, ¿qué es lo que buscamos hacer? Lo que buscamos hacer es, vamos a buscar el maximizar la utilidad sujeto a un ingreso dado, es decir, buscar el máximo nivel de satisfacción posible que puede alcanzar un consumidor con una renta, con un ingreso de 1.000 pesos, de 2.000 pesos que él tiene disponible, ¿sí? Con un ingreso que él tiene dado. Entonces, lo que se hace es, primero, se identifica esto y se plantea, como está planteado ahí en la diapositiva, la función objetivo. La función objetivo es aquella que nosotros queremos optimizar. En este caso, la función a optimizar es la función de utilidad y lo que buscamos es maximizarla. Entonces, ponemos maximizar la función de utilidad sujetos a una restricción, y esta restricción es aquella que nosotros tenemos que cumplir, y es que el ingreso que nosotros tenemos disponible lo vamos a utilizar en comprar el bien X1 o comprar el bien X2. A eso estamos restringidos. Nosotros no podemos comprar cualquier canasta, sino la que tenemos posibilidades de comprar con el ingreso que tenemos dados los precios que hay en la economía. Lo primero que hay que hacer es construir la función de Lagrange. Para construir la función de Lagrange, lo que hacemos es, armamos esta función L que está ahí, el lagrangiano, y lo que hacemos es, primero, la función objetivo, en este caso la función de utilidad, esa que nosotros buscamos optimizar. La escribimos tal cual nos venga expresada en el ejercicio que tengamos que resolver. Puede ser que la función de utilidad sea 3x1 a la 1 medio, x2 a la 1 cuarto, ¿sí? Puede ser de cualquier manera. Y esta es la función de utilidad que nosotros tenemos que optimizar. Eso lo ponemos primero en la función de Lagrange. Después lo que vamos a estar haciendo es, vamos a sumar un segundo término, y este segundo término es la restricción con la cual nosotros operamos, ¿sí? La restricción que nosotros tenemos, escrita en forma implícita. ¿Qué es escribir en forma implícita una función? Miren la restricción que nosotros tenemos. La restricción que nosotros tenemos es eso que habíamos puesto arriba, ¿no? Sujeto a que el ingreso sea igual al gasto. Sujeto a que el ingreso sea igual a P1x1 más P2x2. Escribir esa función en forma implícita viene a ser algo así como igualarla a cero, ¿sí? Es llevar lo que está sumando, lo pasamos del otro lado de la igualdad y nos queda la función de restricción que nosotros tenemos escrita de la siguiente forma: ingreso menos P1x1 menos P2x2. Esa es la restricción escrita en forma implícita. Y para incorporarla dentro de la función de Lagrange, nosotros lo que hacemos es la multiplicamos a esa restricción por una variable de holgura, una variable inventada que nosotros creamos artificialmente para incorporar la restricción
dentro de la función de Lagrange. Entonces lo que nos queda es la función de utilidad más lambda por la restricción escrita en forma implícita. A partir de la función de Lagrange estamos listos como para optimizarla. Y la optimización es lo mismo que ustedes hacían cuando tenían cualquier función en análisis matemático y demás. ¿Qué es lo que hacen para optimizarla? Lo que buscan es cuál es el máximo de esa función, y para buscar cuál era el máximo de una función, lo que hacíamos era, primero, buscamos la derivada, que esa derivada fuera igual a 0, y esto significaba que esta función ya no estaba creciendo ni decreciendo, y por ende estábamos en un punto que podía ser el de un máximo, o podía ser el de un mínimo, o podía ser simplemente un cambio en la curvatura de la función, y después vamos a verificar en la condición de segundo orden si esto se trata de un máximo o de un mínimo. Lo mismo vamos a hacer nosotros ahora. Nosotros lo que tenemos es que no estamos trabajando con una función tal que y es igual a f de x, ¿no? Donde tenemos una variable explicada a partir de otra variable x, y esta variable x es la única que explica a la otra. Nosotros ahora en economía estamos utilizando las herramientas de función de utilidad y de restricciones, y estamos suponiendo que existen múltiples bienes en la economía. En particular, nosotros vamos a trabajar con modelos que trabajan mucho con dos bienes exclusivamente en la economía, pero tranquilamente podríamos generalizar esto a 3 bienes, 4 bienes, 5 bienes, o la cantidad de bienes que fueran necesarios, ¿sí? Lo que nos quedaría entonces es la restricción y la función de utilidad. Están todas expresadas en términos de x1 y x2, que son las variables que nosotros tenemos, la cantidad de bienes, la cantidad de peras y manzanas que vamos a estar utilizando, y tenemos ciertas variables que están bajo control, que son x1 y x2, cuántas vamos a comprar, y otras variables que se resuelven fuera del modelo, que son parámetros, que son datos que a nosotros nos van a dar, y que son cuál es tu ingreso monetario, cuál es el ingreso monetario aplicado a comprar el bien 1 o al comprar el bien 2, ¿sí? Entonces tenemos ingreso P1 y P2 como variables exógenas, externas al ejercicio que tenemos. Y después tenemos otras variables que son las que nosotros tenemos que optimizar, que es cuál es el nivel óptimo de x1, cuál es el nivel de óptimo de x2, y tenemos una tercera variable. Y esa tercera variable es esta variable que nosotros incorporamos para poder resolver el ejercicio. Lambda es la tercera incógnita que nosotros tenemos. Entonces a nosotros nos queda una función de utilidad más la restricción escrita en forma implícita multiplicada por lambda con función de Lagrange. Vamos a hacer primero la derivada y vamos a igualar las derivadas, cada una de las 3 derivadas, a 0 de manera simultánea, ¿sí? ¿Qué significa hacer esto? Cuando nosotros hacemos la derivada de la función de Lagrange respecto del bien x1, lo que estamos diciendo es cuál es el impacto sobre esa función de movernos en el eje este x1, ¿sí? La derivada de la función de Lagrange respecto a x1 lo que nos está diciendo es ese, y es decir, si yo me muevo un poquito en el eje x1, ¿qué va a pasar con la función de Lagrange? ¿Va a aumentar, va a disminuir o va a quedarse en el mismo valor? Para que nosotros estemos efectivamente en un máximo, no puede estar creciendo, no puede estar decreciendo, tiene que estar con la derivada igual a 0 si yo me muevo en ese eje. Y lo mismo va a tener que pasar respecto a los otros ejes, respecto al eje x2 y respecto al eje lambda. En cualquiera de las 3 variables que nosotros analicemos de manera independiente, la derivada tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos da a nosotros la derivada de la función de Lagrange respecto de x1? Primero, tenemos que derivar la función de utilidad. La función de utilidad, ¿qué era lo que nos decía? Nos decía cuál era el nivel de satisfacción que nosotros íbamos a obtener a partir de cuántas unidades del bien x1 y cuántas unidades del bien x2 nosotros consumimos. Y cuando nosotros hacemos la derivada de esto respecto de x1, lo que estamos diciendo es cuánto cambia el nivel absoluto de la satisfacción cuando yo tengo una unidad más del bien x1. Y esto económicamente es el significado de lo que es la utilidad marginal del bien x1, ¿sí? La derivada de la función de utilidad respecto de x1 siempre te da la utilidad marginal de x1. Y ese es el primero de los términos que tenemos en la derivada. El segundo de los términos dice menos lambda P1. ¿De dónde sale ese menos lambda P1? Obviamente ustedes miran la ecuación de Lagrange, y si miran la función de Lagrange, les queda lambda multiplicando por la restricción escrita en forma implícita. Si a alguno le resulta más fácil hacer
distributiva, hagan distributiva, es lambda por ingreso, son lambda por el ingreso, sería uno de los términos, y ese término, la derivada de eso respecto de x1 es 0. ¿Por qué es 0? Porque x1 no está presente en ese término, ¿sí? La derivada, cuando vos haces la derivada respecto de x, vos lo que tratás de ver es qué es lo que pasa mirando la variable x. Y acá, en este término, no cambia absolutamente nada a partir de un cambio en la variable x, con lo cual la derivada es 0. Siguiente término. Lambda multiplicado por menos P1x1. La derivada, entonces, el término nos queda menos lambda por P1x1. Menos lambda P1 está multiplicando a x1. Si yo hago la derivada, esto que está multiplicando x1 va a ser exactamente igual a la derivada. Entonces me queda que el término es la derivada, utilidad marginal de 1 menos lambda P1 igual a 0. Después vamos a resolver un ejercicio como para que nos queden menos dudas, pero desde el punto de vista general, esto es así. Cuando derivamos respecto de x2, vamos a obtener una derivada muy similar. Vamos a obtener la derivada de la función de utilidad respecto del bien x2, eso va a ser la utilidad marginal del bien x2, y la parte de la restricción les va a quedar de la misma manera que les quedó con respecto a P1, pero en lugar de con respecto a P1, con respecto a P2. ¿Sí? Entonces tenemos utilidad marginal de 2 menos lambda P2 como derivada. Tercera ecuación, tenemos que agarrar la función de Lagrange y derivarla respecto del lambda. Primer término dice función de utilidad, la derivada 0, porque no existe lambda en ese término, con lo cual va a ser 0. Y el segundo término dice lambda por un paréntesis, todo ese paréntesis. Evidentemente todo ese paréntesis se está multiplicando a lambda, con lo cual la derivada tiene que ser exactamente igual a ese paréntesis que está multiplicando a lambda. ¿Alguna duda hasta ahora de cómo se hacen estas derivadas? ¿Alguien que quiere preguntar? Bien, si no tienen dudas, pasamos a la siguiente diapositiva. Y lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar trabajando con las condiciones que estábamos trabajando, las condiciones de primer orden que estábamos haciendo. Vamos a agarrar la primera ecuación y la segunda ecuación. Yo vuelvo un segundito para atrás, como para que la vean de nuevo. Fíjense, la ecuación 1 dice utilidad marginal del bien x1 menos lambda p1. Si yo este menos lambda p1 lo paso del otro lado, de la igualdad, a la derecha, ¿cómo me queda reescrita la ecuación 1? Es este 1'. Utilidad marginal del bien x1 igual lambda p1. Hacemos lo mismo con la ecuación 2. La ecuación 2 decía utilidad marginal 2 menos lambda p2. Y cuando tenemos que reescribirla, la vamos a reescribir diciendo utilidad marginal 2 igual a lambda p2. ¿Sí? Ya tenemos reescritas entonces la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora lo que podríamos hacer es, para resolver esto, podríamos hacer varias cosas. Una opción es hacer la primera ecuación sobre la segunda ecuación. Si yo hago la primera ecuación sobre la segunda ecuación, ¿qué me queda? A la izquierda me queda el cociente de utilidades marginales y a la derecha, lambda se me va a simplificar, con lo cual me va a quedar el cociente de precios. Fíjense que la condición de equilibrio que estamos pidiendo, resolviendo estas dos ecuaciones, es agarrar y decir que la tasa marginal de sustitución, es decir, el cociente de utilidades marginales, tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, el cociente de precios que nosotros tenemos a la derecha. Es decir, que matemáticamente cuando estamos resolviendo un ejercicio utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, vamos a llegar a algo muy similar a lo que nosotros ya gráficamente habíamos resuelto desde la clase pasada, donde decíamos que la condición de equilibrio tenía que ser tal que el cociente de utilidades marginales tenía que ser igual al cociente de precios. Ahora, podríamos haber hecho otra cosa con la ecuación 1 y la ecuación 2 reescritas. Fíjese que ahí la tenemos de nuevo adelante nuestro, y lo que podríamos haber hecho es simplemente despejar lambda e igualar después la ecuación 1 con la ecuación 2 con lambda en el medio, ¿no? Decimos utilidad marginal de 1 es igual a lambda P1, agarro el precio 1 y lo paso dividiendo del otro lado, y me queda que lambda es igual a la utilidad marginal del bien 1 sobre el precio 1. Lo mismo lo podemos hacer con el bien
bien 2, y si tuviéramos un bien 3, un bien 4, un bien 5, un bien n, en todos los casos llegaríamos al mismo resultado, y es que la utilidad marginal del bien que yo esté analizando dividido su precio tiene que ser igual en todos los casos. Esa es la condición de equilibrio, es decir que la satisfacción que a nosotros nos dio el último peso que gastamos en cada uno de los bienes tiene que ser la misma. Si no fuera lo misma, si yo tuviera el doble de satisfacción por el último peso gastado en las manzanas que el que tengo en cualquier otro bien, lo que tengo que hacer yo que es comprar más manzanas. ¿Por qué? Porque me genera mucha más satisfacción por peso gastado en manzanas. ¿Y eso qué haría? Eso haría que la utilidad marginal empezara a caer y se fuera equiparando la utilidad marginal generada por el último peso gastado en las manzanas con la generada por el último peso gastado en cualquier otro bien. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien. Así como resolvimos recién el ejercicio de maximización del nivel de utilidad sujeto a un cierto nivel de ingreso, nosotros podemos resolver el ejercicio inverso a este, ¿sí? El ejercicio dual se llama a veces en economía. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, mirá, vos podés obtener el mayor nivel de satisfacción posible con 10.000 pesos que tenés en el bolsillo, o podrías preguntarte cuál es el mínimo gasto que vos tenés que hacer para alcanzar un cierto nivel de satisfacción. ¿Sí? Entonces, en este planteo, en este ejercicio dual, en este ejercicio inverso, lo que hacemos es, vamos a buscar minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad, y por ende, lo que vamos a hacer es que la función objetivo es ¿cuál? El gasto. Lo que yo estoy tratando de hacer es optimizar el gasto, buscar cuál es el gasto óptimo para alcanzar un cierto nivel de satisfacción. Obviamente que nosotros podríamos gastar muchísimo más plata que la necesaria, y a lo mejor eso no sería eficiente. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es cuál es ese gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel de satisfacción. ¿Cómo se resuelve esto matemáticamente? De la misma manera que resolvimos el anterior. Primero ponemos la función que nosotros queremos optimizar. En este caso, el gasto. Y lo ponemos después sujeto a una restricción. En este caso, el nivel de satisfacción que nosotros queremos alcanzar. Entonces decimos, vamos a optimizar esto, vamos a minimizar el gasto de alcanzar un cierto nivel de satisfacción, y para eso construimos la función de Lagrange. ¿Cómo es el lagrangiano? Armamos la función de Lagrange y va a ser igual a qué cosa. Primero, la función a optimizar. ¿Cuál era la función a optimizar? El gasto, esa que nosotros queremos hacer mínimo, la que queremos hacer más chica. Entonces ponemos en la primera parte de la ecuación, ponemos el gasto, P1x1 más P2x2. Y después lo que hacemos es, sumamos un segundo término, en este caso un tercer término, sumamos otro término, donde vamos a poner la restricción escrita en forma implícita, ese nivel de utilidad que nosotros queremos alcanzar, ese valor absoluto de satisfacción que nosotros queremos alcanzar, menos la función de utilidad, ¿no? Esa es la restricción con la que vamos a estar operando, multiplicada por un multiplicador de Lagrange, por una variable de holgura, un mu en este caso, que nosotros estamos utilizando para formular nuestra ecuación de Lagrange. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos es la función de Lagrange, minimizamos la función de Lagrange y nos queda la Lagrangiana de la minimización es igual al gasto, P1x1 más P2x2, más la función de utilidad escrita en forma implícita como restricción, multiplicada por este mu. Las condiciones de primer orden, ¿qué hacemos? Hacemos la derivada de la función de Lagrange respecto de x1, respecto de x2 y respecto de mu. ¿Cuánto nos da esto? Si yo hago la derivada de la función de Lagrange respecto de x1, miren la ecuación que tenemos arriba, P1 por x1, la derivada respecto de x1 es P1, ¿no? Es el precio que está multiplicando a x1. Esto es, el precio de las bananas multiplicado por la cantidad de bananas. La derivada respecto a las bananas será el precio de las bananas. Tengo que dejar un segundo, me están haciendo una llamada. Lo dejo un segundo. Pido disculpas, ahí retomamos. Estábamos viendo el tema de la función de Lagrange y teníamos la función de Lagrange en la minimización. Hacemos la derivada respecto del bien x1,
Nos queda primer término, el precio 1, ¿no? P1x1, la derivada, precio 1. Segundo término, P2x2, la derivada respecto al precio 1, nada. Siguiente término, me queda más mu por el valor absoluto del nivel de satisfacción que yo quiero alcanzar. Esto va a ser un número, ¿sí? 5800. La derivada de esto respecto de x1 es 0. Pero después tenemos mu por la función de utilidad. La derivada de la función de utilidad respecto de x1 ya sabemos, es la utilidad marginal del bien x1. Con lo cual, la derivada de menos mu por la función de utilidad es menos mu por la utilidad marginal del bien x1. Lo mismo, pero en lugar de poner el 1 ponemos el bien 2 en la segunda ecuación. Entonces nos queda la derivada de la función de Lagrange respecto de x2 es precio 2 menos mu por la utilidad marginal del bien 2 igual 0. Y después tenemos que hacer la derivada respecto del multiplicador de Lagrange, esta variable de holgura que nosotros agregamos para resolver el ejercicio. Obviamente que tienen que mu está multiplicando a la ecuación esta que nosotros tenemos como restricción, al nivel de utilidad menos la función de utilidad, ¿sí? Esta es la restricción con la cual nosotros tenemos. Entonces tenemos primero el nivel de utilidad objetivo menos la función de utilidad. Y esta es la tercera ecuación con la que vamos a estar trabajando. Fíjense que cuando miramos la ecuación 1 y la ecuación 2, la podemos reescribir tal cual hicimos con el ejercicio de la maximización. Es muy parecido, no es igual, tiene alguna diferencia. Vamos de nuevo a la ecuación de atrás, miramos y decimos P1 y, menos mu por utilidad marginal de 1, vamos a pasar el segundo término que está restando, lo pasamos del otro lado de la igualdad y nos queda entonces la ecuación 1 reescrita. Me queda precio 1 igual a mu por la utilidad marginal del bien x1. Lo mismo podríamos hacer con la ecuación 2, nos queda reescrita de la misma manera. Fíjense, volvemos a la ecuación anterior, precio 2 menos mu por utilidad marginal de 2 es igual a 0, la reescribimos y nos queda precio 2 es igual a mu por utilidad marginal del bien 2. Y acá tenemos de nuevo la misma situación que teníamos en el ejercicio de maximización. Podríamos agarrar y simplemente hacer la primera ecuación sobre la segunda ecuación y ahí nos quedaría que el cociente de precios tiene que ser igual al cociente de utilidades marginales, o lo que podríamos hacer es despejar mu, que es lo que vamos a hacer en la otra diapositiva. Cuando estamos en la comparación con la situación que teníamos en la maximización de utilidad, nosotros teníamos que la utilidad marginal de 1 sobre precio 1 era igual a lambda, y este lambda era el nivel de satisfacción generado por el último peso gastado en cualquiera de los dos bienes. Ahora, cuando reescribimos el de minimización, no nos da lo mismo, nos da parecido, nos da exactamente invertido, nos da precio 1 sobre utilidad marginal de 1. Vuelvo a la diapositiva anterior para que no les queden dudas. Fíjense, si yo tengo la primera ecuación, precio 1 igual mu por utilidad marginal de 1, yo puedo pasar dividiendo la utilidad marginal. Y eso me daría precio 1 sobre utilidad marginal de 1 igual a mu. Es decir, que mu es exactamente igual a 1 sobre el lambda. ¿Sí? Es la inversa de la utilidad marginal obtenida por el último peso gastado en el bien n. ¿Sí? ¿Está claro? Desde el punto de vista de lo que estamos planteando en términos teóricos, estas resoluciones nos permiten ver la primera parte del ejercicio, y es, vuelvo sobre el planteo, tenemos la función de Lagrange y trabajamos exclusivamente con las primeras dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Una vez que despejamos, y esto lo vamos a ver ahora en la práctica en un ejercicio, una vez que despejamos una de las ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, trabajamos y ponemos x1 en términos de x2, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la tercera ecuación para finalmente cumplir el objetivo. ¿Y esto qué es? Piensen ustedes en el ejercicio que estamos resolviendo. Estamos diciendo, mirá, con las primeras dos ecuaciones lo que estamos pidiendo es que sean tangentes. La restricción con la función que queremos optimizar. Es decir, en este caso, la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente de precios. Bien, y esto se puede dar para diferentes niveles, ¿sí? Para cuando alcanzamos un nivel de utilidad bajo, un nivel de utilidad medio o para un nivel de utilidad alto. Hay muchos posibles puntos de equilibrio.
Pero cuando estoy mirando la ecuación 3 estamos diciendo, bueno, de todos esos, donde el cociente de precios es igual al cociente de utilidades marginales, a mí me interesa el que obtiene el nivel de utilidad objetivo, el que yo quiero alcanzar, ese nivel de satisfacción que yo voy a tener como restricción. Y esa es la ecuación 3. Entonces nosotros vamos a resolver mirando eso. Yo voy a hacer rápidamente un retroceso hacia otras diapositivas para que lo miremos en lo que vimos en el apéndice, no, en el capítulo del libro cuando estuvimos resolviendo este tema. Cuando nosotros empezamos el capítulo, nosotros lo que teníamos eran diferentes situaciones de equilibrio. Voy a utilizar esta, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos es, en este, me paro en cualquiera de las restricciones presupuestarias que ustedes quieran, y dicen, mira, con esta restricción presupuestaria, ¿cuál es el máximo nivel de utilidad que nosotros podemos alcanzar? Fíjense que en el punto ese donde se está cruzando, por ejemplo, si yo tomo el nivel de utilidad de este, un nivel de utilidad 2 al punto B, las dos son tangentes, ¿sí? ¿Habría otros puntos que tienen la misma? Sí, nosotros vimos que había otros puntos que pueden ser la misma. ¿Se acuerdan cuando nosotros en este lo ven? Fíjense, acá tienen diferentes niveles en este gráfico que tienen ustedes arriba a la derecha. Tienen diferentes niveles de utilidad con la misma pendiente y hay diferentes posibles resultados. Y en el de maximización lo que nos van a decir es cuál de las restricciones presupuestarias nosotros tenemos y a partir de ahí vamos a buscar el máximo nivel de utilidad. En el de minimización, ¿qué hacen? Nos dicen, mira, vos tenés que alcanzar una de esas curvas de indiferencia. Y dada esa curva de indiferencia, vos vas a buscar el mínimo gasto que te permita alcanzar esa curva de indiferencia. Entonces, las primeras dos ecuaciones nos dicen todos estos puntos donde son iguales las pendientes de las restricciones presupuestarias y de las curvas de indiferencia. Y después, en la tercera ecuación nos dicen cuál restricción presupuestaria o cuál curva de indiferencia nosotros queremos alcanzar como ejercicio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Dudas de lo que estamos viendo? Lo último, porfa. ¿Cómo? Si puedes repetir lo último, las ecuaciones 1 y 2 y lo que hace la 3. Claro, vuelvo acá en el gráfico este que estábamos viendo nosotros. Me paro un segundo. Fíjate el panel que está acá arriba a la derecha. ¿Lo ves claramente que tenés 3 puntos de equilibrio en el panel que está arriba a la derecha? Sí. En esos 3 puntos vos tenés que las pendientes son iguales. ¿La pendiente de qué cosa? De la curva de indiferencia y de la restricción presupuestaria o del nivel de gasto que vos estás teniendo. Son tangentes en las 3 puntos, son iguales, fíjense, son iguales. Cuando vos trabajás con las primeras dos ecuaciones, lo que te están diciendo es que las pendientes sean iguales, pero no te están diciendo qué nivel absoluto de ingreso vos tenés, ni cuál es el nivel de utilidad que vos tenés que alcanzar. Entonces, cualquiera de estos 3 puntos podría estar, y cualquier punto intermedio también. ¿Está claro? Entonces, cuando vos trabajás con las primeras dos ecuaciones, identificás todo ese sendero que tenés ahí, ¿no? La curva renta-consumo, como tenés todo ese sendero. Y lo que tenés en la tercera ecuación es, si estás en la maximización, te están diciendo, mirá, estás sobre esta restricción presupuestaria, tenés 10.000 pesos en el bolsillo, entonces identificás cuál es la restricción presupuestaria y decís, entonces este es el máximo nivel de utilidad que puedo alcanzar. ¿Está claro? Si yo tengo, por el contrario, un ejercicio de minimización, lo que me van a decir es, mira, vos tenés que alcanzar, por ejemplo, el nivel de utilidad U2. Bueno, tengo que alcanzar U2. Como tengo que alcanzar U2, lo mínimo que tengo que gastar es tanta plata. ¿Está claro? Vamos ahora a lo que estábamos haciendo en el apéndice. Fíjense, vamos al apéndice. Acá teníamos el ejercicio de maximización y decíamos, maximizamos utilidad sujeto a un ingreso y resolvíamos y usábamos la primera ecuación y la segunda ecuación eran la que nos iban a decir, che, que las pendientes sean iguales. Bien, ahora que las pendientes sean iguales y que me esté gastando todo el ingreso, me dice la tercera ecuación.
Entonces, con la tercera ecuación yo me voy a garantizar que esté gastándome toda la plata que tengo disponible. Y voy a buscar aquella donde tengo el máximo nivel de satisfacción. Y en el ejercicio de la minimización, lo que tenemos es algo muy parecido. Tenemos con las primeras dos ecuaciones, que también las pendientes sean iguales, y la tercera, la que actúa como restricciones, tenés que alcanzar este nivel de utilidad. El nivel U estrellita. Puede ser U2. ¿Está claro? Ahora igual vamos a hacer un ejercicio y lo van a terminar de ver más claramente.